este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial para ti, para todos nuestros compañeros y como siempre en especial para don Álvaro Arbelo, hijo. Hoy su comentario abarcando el capítulo histórico de la batalla de San Tomé. La sabana de San Tomé está ubicada en San Juan, en el sur del país. Hoy en el 166 aniversario de la gloriosa batalla que dirigió el general José María Cabral, 12 de diciembre de 1855, donde incluso hubo algo histórico, original, si se quiere. Se enfrentaron los dos jefes militares, el dominicano, general Cabral, y el haitiano, que incluso era presidente de Haití, el general Antoine Pierret, y en ese duelo salió triunfante el héroe dominicano, de manera que es bueno que recordemos una vez más la gloriosa batalla de San Tomé. Y como muy bien también don Álvaro decíamos más temprano, es una fecha doble, es una fecha donde las gestas de lucha del pueblo dominicano se duplican, porque ese mismo día en el valle, ahí en Cambronal, cerca de Neiva, por el otro lado estaba Francisco Sosa, el general Francisco Sosa, también peleando con otra columna, de manera que son dos. Hoy tenemos un doble aniversario, tenemos San Tomé y Cambronal, dos de las gestas de esa primera república, señores, que estuvo bajo un asedio permanente. Había un señor en Haití llamado Faustín Soluk, y ese señor se proclamó emperador, dígame usted. Y además de replicar otra vez las modalidades monárquicas y nombró condes y duques y cuestiones similares, pues el hombre se empecinó en volver a conquistar este lado, y definitivamente que Soluk fue la última expresión, don Álvaro, de ese generalato haitiano que siendo jóvenes habían sido entrenados por las fuerzas francesas, a las que combatieron posteriormente a la Guerra de Independencia, y de los generales que se convirtieron en actores políticos importantes en cada uno de los movimientos históricos posteriores a todos los hechos de 1802, de los gobiernos de Pétion, de Henry en el norte, el rey Henry I, la unificación de Haití de nuevo con Boyer, Gerard, y los demás gobernantes haitianos que aparecieron en esas épocas. Soluk fue el último de los caudillos haitianos que intentó por la vía militar generar ese espacio de conquista. Ya después de ahí no ha habido tal vez esa amenaza desde ese punto de vista, pero sí ha habido otros momentos álgidos en la relación con Haití. Uno de ellos, el ocurrido en el gobierno del profesor Bosch en 1963, que debo decir, por cierto, puesto que estos días hemos estado ocupados, programas especiales, invitados especiales, que no pasara desapercibido que el pasado día 20 de diciembre, hará cuestión de 2 días, era un aniversario de las elecciones democráticas posteriores a la caída de la dictadura del 20 de diciembre de 1962, cuando precisamente surgió el profesor Bosch como candidato ganador frente a Viriato Fiallo, el hombre de la Unión Cívica, el hombre del látigo, versus el discurso conciliador del profesor Bosch. La palabra borrón y cuenta nueva, que no significaba en ese entonces lo mismo que ahora, como una idea de que los dominicanos debían reconciliarse tras la muerte de Trujillo. Miren, hoy he decidido... El doctor Fiallo no era un adversario de Juan Bosch, porque no era realmente un político, porque era un patriota, era un gran médico, protegido por la firma Vicini, sí, señor. A pesar de su posición antitrujillista, y antes de eso su posición en contra de la intervención militar de Estados Unidos, 1916, 1924, y un intelectual, una figura notable. Pero tú mencionaste eso de los 7 látigos, ¿verdad? En momentos en que Juan Bosch decía, no, pero podemos gobernar todos juntos. Exacto. Inclusive llegó a decir, incluyendo a los trujillistas, hasta con ellos, o sea, para sumar. Sí. Era un político nato y neto, sagaz, que no lo era el doctor Viriato Alberto Fiallo y Rodríguez. Sin ninguna duda, don Álvaro, esa sagacidad se había alimentado sobre todo en su participación en la sociedad cubana, donde don Juan, que había llegado allá en el año 1936,
pudo codearse con lo mejor de ese momento tras la caída de Machado y del periodo posterior al golpe a Machado. Vino un momento donde el partido, por ejemplo, ortodoxo, entre otras fuerzas políticas cubanas, dieron grandes hombres como Carlos Prío Socarrás, entre otros, y don Juan, con su enorme capacidad que fue reconocida por la política cubana, pues fue de los que ayudó a gestionar la construcción, la escritura de esa constitución del año 40 que fue promulgada en 1941 en Cuba, y había aprendido sin duda de una democracia, aunque imperfecta, era mucho más avanzada que lo que había existido en la República Dominicana, y sin duda es que cuando se produce la campaña del 62, Bosch tenía esa ventaja, y esa ventaja la aplicó desde la radio. Es bueno que muchos dominicanos sepan, hubo un uso acertado desde los medios de comunicación. En su programa Tribuna Democrática, la gente conoció términos como tutumpotes, hijos de machepa, la política de la alcachofa, todo ese grupo, esa terminología que traía pues de la tradición política cubana, y que aplicó, insisto, con acierto electoral, con acierto para atraerse a sectores moderados, a sectores que habían participado del trujillismo, pero sin sangre en las manos, y que pues terminaron pues apoyando, insisto, ese discurso de reconciliación. Miren, en los minutos que nos restan queremos hacer un comentario relacionado a lo que durante estos días ha provocado tantas reacciones en el país en relación al Ministerio Público versus actores políticos. Y esos actores políticos tienen nombre. Son esencialmente miembros del Partido de la Liberación Dominicana, y muy en especial el nombramiento, el señalamiento de la figura del expresidente Danilo Medina. Primero voy a referirme a lo que como ciudadanos entendemos es el rol del Ministerio Público. Un Ministerio Público que pasa por un momento donde ha habido un apoyo importante a la idea de su independencia. ¿Y qué es la independencia de un juez o de un Ministerio Público? No es más que el apego a la ley. El apego a la ley, a su interpretación correcta, a la jurisprudencia existente, a las garantías que, como muy bien señalaba nuestra compañera en su comentario anterior, tanto el proceso, el debido proceso, como la propia tutela judicial efectiva, son parte de ese Estado de Derecho que pretendemos alimentar y fortalecer. En ese orden, ¿qué rol cumple el Ministerio Público? Bueno, es investigador, es el que culmina el trabajo de otras agencias que le asisten, como es la agencia policial, como son agencias de inteligencia que le dan información, y cuando tiene los elementos de juicio para sustentar una acusación, esa acusación ya en forma de un expediente, con un fardo probatorio, con un número de pruebas, con una consistencia, demostrando cuáles son los tipos penales que han sido afectados, dañados, cuál es el daño a la sociedad y cómo debe ser resarcido ese daño, pues presenta ante un juez acusación. El Ministerio Público, contraparte de la defensa, es parcial. Mientras más parciales sean las partes que acusan y defienden, mejor, más fácil es el trabajo del juez, que es el único que está obligado a tener imparcialidad. Aunque es bueno recordar que el Ministerio Público, si bien puede ser parcial como ente acusador, también lo es a cargo y descargo. Debe tener la entereza de reconocer cuándo es suficiente para acusar y cuándo no lo es, cuándo es suficiente para introducir a alguien dentro de un expediente y cuándo no lo es. El Ministerio Público debe hablar por expedientes bien construidos, así como le exigimos a los jueces que, más que hacer opinión, lo cual sería hasta escandaloso desde algún punto de vista, hablen por sentencias. Los jueces en todas partes del mundo se entiende que las sentencias, los dispositivos de sentencia, son su expresión ante la sociedad, es su aporte. De hecho, mientras más fuerte es una democracia representativa, mientras más fuerte es un país con poderes separados, más fuerte es institucionalmente el golpe de mallete de un juez. Puede incluso en países de altísimo nivel de desarrollo humano e institucional detener la acción del Poder Ejecutivo. Más de un juez en los Estados Unidos ha detenido con la acción de su mallete una decisión ejecutiva de un presidente. Recientemente en casos de temas de pandemia y con muchísima frecuencia. Lo hace un juez, incluso de una ciudad pequeña puede hacerlo en los Estados Unidos. El presidente toma una decisión, esa decisión es impugnada ante una corte, a veces hasta una corte local, como tú te refieres, y esa corte decide que no, que lo que el presidente ha decidido no es aplicable. Y esa jurisprudencia entonces se dispara hacia arriba y hacia abajo. Y llega hasta la Suprema. Exactamente. Pero eso es lo que establece aquí la Constitución. Es exactamente lo mismo. Sí.
ese ejemplo que ustedes están poniendo no es para los que nos están escuchando, que piensen que eso está pasando o pasa en Estados Unidos y o que en aquí Europa, estamos muy lejos, sí, o claro. en Europa, y que aquí eso estamos muy lejos de que suceda. No, es que la Constitución nuestra Manda establece eso, y manda eso mismo. Es así. Lo que pasa es que aquí los jueces no cumplen con su rol. Ahí está el detalle. Tenemos que exigirle su rol, el cumplimiento de su rol a todas las partes, a la Judicatura, al Ministerio Público. Ahora bien, me voy ahora al lado político, que me preocupa mucho, sobre todo porque se trata de yo diría, de un grupo político con mucha experiencia, como es ciertamente la avanzada, la élite del Partido de la Liberación Dominicana, que ha tenido el mandato de la Nación Dominicana en los pasados 16 años, al día 16 de agosto del 2020, cuando pues entró esta administración, y esa experiencia de Estado suma, es innegable, da un conocimiento de cómo hacer las cosas, de los procesos que el Estado genera. De hecho, esa experiencia en el Estado es la que hace suponer que muchos servidores públicos pueden continuar en el Estado, a veces independientemente de los cambios de partido. Sería a veces deseable que gente que tiene conocimientos, sobre todo técnicos, de elementos de la administración, pueda seguir por un tiempo hasta que quien le va a suceder a veces esté entrenado, preparado y acumule la experiencia suficiente. Pero en el caso que nos compete ahora, a mí me llama la atención algo, y es el lenguaje que se ha decidido tomar ante la sola posibilidad de que un expresidente sea nombrado o citado, o incluso, ¿por qué no?, imputado ante la justicia. Yo soy el primero que exige, y acabo de decir en los minutos que preceden a esta parte, que el Ministerio Público tiene que sustentar de manera adecuada y correcta sus expedientes, porque si se diluyen los mismos, el nivel de decepción, el nivel de desconfianza, el nivel de descreimiento que este cuerpo tendría o ha tenido otras veces, como cuando se dio el tornado de archivos en aquella oportunidad de archivos, expedientes acusatorios. Pasó por ahí un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía el Quijote, que tenía pues una especie ahí de institución que lo que hacía era que archivaba expedientes, y eso le dio sin duda un momento muy bajo en credibilidad en relación a la sociedad dominicana, a ese cuerpo. Bueno, en esta oportunidad yo voy a citar un par de declaraciones de políticos dominicanos de cierto renombre. Miren, en el año 2011, Francisco Domínguez Brito, que fue procurador de la República Dominicana y a quien les reconozco mucha entereza a título personal y dureza incluso en las instituciones por las que pasó, me tocó vivirlo, verlo, le recuerdo esta declaración. Esto fue en el año 2011, cuando él era precandidato a la presidencia de la República. Cito, comillas: si soy presidente de la República, lamentablemente, y te lo digo con dolor, habrá gente del PLD que tendrá que ir a prisión. Sea del PLD o de cualquiera, el que se equivoque, el que violente la ley, tiene que asumir responsabilidad. Y yo estoy de acuerdo con Totalmente eso. de acuerdo. Más adelante dijo, para coger dinero del Estado, tiene que ser hombre para ir tras las rejas. Totalmente de acuerdo. Si usted se equivocó, y usted tiene que ser responsable de aquello que usted hizo. Más adelante, el propio presidente Danilo Medina, que de hecho surgió como candidato ganador, tanto dentro del PLD, de ese mismo momento histórico que acabo de citar, 2011, cuando empezaron esos escarceos, y que luego fue candidato ganador a la presidencia de la República en los comicios del año 2012, en una declaración que hizo muy famosa y muy célebre a una periodista, decía el presidente Medina, que en ese entonces apenas estaba iniciando su proceso como magistrado, como primer magistrado de la nación, decía que el ladrón tiene un problema, y era que no le gustaba que se lo señalaran. Además de muchas otras expresiones interesantes y que en su momento fueron aplaudidas, como el hecho de que la persecución... Hubo una que quizás ustedes no recuerdan, de parte del historiador Gutiérrez Félix, en un artículo, y también lo reiteró en un programa, dijo, vamos hacia la pérdida del poder, y si perdemos el poder, Leonel Fernández, yo y los demás caeremos presos. Lo recuerdo como hoy, porque esa fue una declaración que casi genera un terremoto informativo, mediático y político. Entonces, así como al Ministerio Público le vamos a exigir que la mención, no solo del ciudadano expresidente Medina, la mención de cualquiera, puede ser la mía, esté sustentada
a una acusación sólida, que pueda comprobarse, que no vaya a diluirse allí por falta de pruebas y argumentos y luego se diga que el juez tiene la culpa, que igual, como muy bien dice Julieta, también le vamos a exigir a los jueces cumplir su rol y su labor. Es que la acusación tiene que ser sólida, la acción pública es irrenunciable, necesita constar de aspectos que fortalezcan esa acusación que se supone es en defensa de los mejores intereses de la nación. Pero luego le vamos a exigir a los actores políticos. Sí. Poniendo ahí otra cosita que yo considero desafortunada, es la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina Jr., quien en unas declaraciones parece que emocionado y los señalamientos de que los familiares del expresidente Medina y los encarcelamientos de altos funcionarios civiles y militares de ese gobierno, no sé, se le fue la mano, a mi juicio, y llegó a decir el presidente, repito, de la Suprema Corte de Justicia: yo creo en los jueces y creo en su sentencia, todas las que han tomado y las que puedan tomar. Yo creo que ahí él tomó una posición parcializada. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que él estaba de acuerdo con las medidas represivas que se estaban tomando y las que se pudieran tomar. Yo creo que esa no es la posición correcta de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y además también recordar que el cargo él se lo debe a Danilo Medina. Por eso es tan peligroso cuando los jueces, fuera de su marco, fuera de su contexto jurídico, fuera del tribunal, hablan. No digo que no tengan el derecho a hacerlo, pero deben ser muy cuidadosos por lo que suponen sus palabras. Uno es dueño de lo que calla, es esclavo de lo que dice. Eso es aplicable al Ministerio Público, a jueces y a políticos, porque ahí está la hemeroteca, ahí están las redes, ahí está lo que queda de lo expresado. Si vamos a participar de un Estado de Derecho, hay que hacerlo con las buenas y las malas. Si se nos va a acusar en un tribunal, allí debemos defendernos exigiendo el cumplimiento de esas garantías, pero no amenazando que vamos a tirar el pueblo a la calle, porque si se nos nombra, si se nos acusa, si se nos menciona, todos somos imputables en un Estado de Derecho. Ahora, tenemos la capacidad de defender nuestras imputaciones. Podemos exigir que se cumplan esas medidas. Sí, nosotros apoyaremos. Siempre defenderemos el debido proceso, por más impopular que sea. Y lo hemos hecho independientemente de los comentarios que puedan surgir en un caso en cuestión. Lo haremos en todos los casos. Pero la parte política también, que no juegue a ese discursillo de que si me topan la República Dominicana cogerá candela por los 4 costados, porque ya eso también yo creo que pasó a mejor vida. Llévatelo, Cundo.